Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar sobre una rama del derecho que quizá no es tan conocida, pero que es fundamental para entender cómo se protegen los derechos de los trabajadores, no solo en México, sino en todo el mundo. El derecho internacional del trabajo. A lo largo de este episodio vas a conocer qué es, cómo surgió, qué organización lo rige, qué son los convenios internacionales del trabajo y por qué todo esto nos importa a los mexicanos. Empecemos. Imagina que vives en México en el año 1900. Trabajas 14 horas diarias en una fábrica, te pagan muy poco y no tienes derecho a enfermarte, a descansar ni a quejarte. Ahora imagina que el país de al lado sí pone leyes para proteger a sus trabajadores, sus productos se vuelven más caros y pierde clientes. Ese es exactamente el dilema que llevó a los países del mundo a sentarse a negociar estándares mínimos de trabajo en común. El resultado fue el Derecho Internacional del Trabajo, un conjunto de normas que ningún país puede ignorar si quiere participar en la comunidad internacional. Este, este derecho nació de la convicción de que no puede haber paz duradera si los trabajadores del mundo no tienen condiciones dignas de vida. El derecho internacional del trabajo es, en palabras sencillas, el conjunto de reglas que los países del mundo acuerdan respetar para garantizar condiciones dignas de trabajo. No es la ley de un solo país, es un acuerdo entre muchos. Charis lo define como las normas internacionales que regulan las relaciones laborales y establecen mínimos de protección para los trabajadores. Ahora bien, ¿cómo entra esto a México? Por el artículo 133 de la Constitución que dice que los tratados internacionales que México firma son ley suprema y el artículo primero constitucional, reformado en 2011, añade que cuando hay una duda entre una ley mexicana y un tratado internacional, hay que aplicar la que más beneficia a la persona. Esto se llama principio pro persona y es la puerta de entrada del derecho internacional del trabajo a nuestro sistema jurídico. La organización que hace posible el derecho internacional del trabajo se llama OIT. La Organización Internacional del Trabajo fue fundada en 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, como parte del Tratado de Versalles. La idea era simple pero poderosa. Si acabas de vivir una guerra devastadora, la mejor forma de evitar la siguiente es construir justicia social en el mundo. Hoy la OIT tiene 187 países miembros y ha adoptado 190 convenios, lo que la hace única a la OIT. En la mayoría de las organizaciones internacionales solo están los gobiernos. En la OIT, por cada 4 delegados de un país, 2 son del gobierno, 1 es del sector empresarial y 1 es de los trabajadores. Nadie puede tomar decisiones laborales sin escuchar a los 3 actores. Esto es revolucionario en términos de gobernanza internacional. La OIT no da discursos bonitos, produce normas jurídicas concretas. La principal herramienta son los convenios. Un convenio es básicamente un tratado. Cuando México lo firma y lo ratifica, se vuelve ley. El proceso es así. Primero la OIT adopta el convenio en su conferencia internacional, que necesita 2/3 de los votos para aprobarse. Luego, el presidente de México lo firma y lo manda al Senado. El Senado lo ratifica, se publica en el Diario Oficial y desde ese momento es ley suprema de la Unión, según el artículo 133 de nuestra Constitución. Y aquí viene algo muy importante para nosotros como futuros abogados. Si este convenio es más favorable al trabajador que la propia Ley Federal del Trabajo, se aplica el convenio, así de fuerte. También existe otro instrumento que se llama recomendación, que no es obligatoria, pero sirve para orientar cómo deben aplicarse los convenios en cada país. De los 190 convenios que han adoptado la OIT, hay 8 que se consideran fundamentales.
Charis 2004 los analiza con detalle. Estos 8 cubren los derechos laborales más básicos que ningún país puede ignorar: libertad para organizarse en sindicatos, derecho a negociar colectivamente, prohibición del trabajo forzado, protección contra el trabajo infantil e igualdad de trato sin discriminación. La buena noticia es que México ha ratificado los 8. Esto significa que estos convenios son ley vigente en nuestro país. Por ejemplo, si un patrón mexicano discrimina en el salario a una trabajadora por el hecho de ser mujer, está violando no solo la Ley Federal del Trabajo, sino también el Convenio 100 de la OIT. Esto fortalece enormemente el caso de las trabajadoras ante el tribunal. Ahora pasemos a hablar de algo que nos ha tocado a todos: los salarios. La OIT publicó en 2015 su informe mundial sobre salarios y los datos son contundentes. En los países desarrollados, la productividad de los trabajadores creció casi 900% más que sus salarios entre 1990 y 2013. Es decir, producimos más, pero ganamos proporcionalmente menos, y el 80% de los trabajadores del mundo gana por debajo del salario promedio de su propio país. Esto nos dice que la mayoría de la riqueza se concentra en muy poca gente. Para México, esto es especialmente relevante porque tenemos una economía con mucha informalidad laboral, que es exactamente el grupo más vulnerable: trabajadores que no tienen contrato, no cotizan al IMSS, no tienen acceso a la negociación colectiva. La OIT identifica 2 herramientas para reducir esta desigualdad: el salario mínimo como piso legal y la negociación colectiva para mecanismos para que los trabajadores suban ese piso. Firmar un convenio es fácil, lo difícil es cumplirlo. Por eso la OIT tiene mecanismos de control para verificar que los países de verdad apliquen lo que prometieron. El principal es el sistema de informes. Cada país debe reportar periódicamente qué está haciendo para cumplir los convenios que ratificó. Un comité de expertos independientes revisa esos informes y puede emitir observaciones públicas si detecta incumplimientos. También existe la posibilidad de que un país o un sindicato presenten una queja formal contra otro país, y hay un órgano especial, el Comité de Libertad Sindical, que puede investigar violaciones al derecho de asociación sindical incluso sin que el país haya ratificado el Convenio 87, porque este derecho se considera tan fundamental que es parte de los principios constitutivos de la propia OIT. México tiene una relación especial con el derecho internacional del trabajo. Fuimos país fundador de la OIT en 1919 y nuestra Constitución de 1917, que es anterior a la propia OIT, fue el primer documento constitucional en el mundo en incluir derechos laborales, o sea que México no llegó tarde a esto, fue pionero. A lo largo del siglo XX, México fue adaptando su legislación a los convenios que ratificaba, pero la gran transformación llegó en 2017 y 2019 con la reforma laboral impulsada en parte por los compromisos del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, cuyo capítulo 23 exige que los 3 países garanticen libertad sindical real, no simulada. La reforma creó nuestros tribunales laborales independientes, introdujo el voto libre y secreto para elegir sindicatos y contratos colectivos, y creó los centros de conciliación. Todo esto en respuesta directa a compromisos internacionales. Así funciona la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Antes de cerrar, quiero hablar de algo que me parece fundamental. ¿Por qué el derecho internacional del trabajo le importa a alguien que no va a dedicarse al litigio laboral? Por ejemplo, a alguien que quiere ser notario público, la respuesta es clara. Un notario formaliza contratos, constituye empresas, da fe de actos jurídicos. Si alguien llega a pedir que formalice un contrato de servicios que en realidad esconde una relación laboral para evitar el pago de prestaciones, el notario, que aplica el principio de primacía de la realidad del artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, no puede ignorarlo. Los convenios de la OIT son parte del bloque de constitucionalidad de México. Además, en el mundo globalizado, las empresas con organizaciones en varios países deben garantizar que toda su cadena de suministro
respete los convenios. Y hay una reflexión crítica que no podemos eludir. En México, el 55% de los trabajadores está en la informalidad. Para ellos, estos convenios no existen en la práctica. Este es el reto más grande del derecho internacional del trabajo en México. El derecho internacional del trabajo nació de una idea simple y poderosa, que la dignidad en el trabajo no puede depender de en qué país naciste. La OIT lleva más de 100 años construyendo este estándar común, con sus 190 convenios y sus 187 países miembros y su estructura tripartita que da voz a gobierno, empresas y trabajadores por igual. México es parte de esta historia desde el primer día. Tenemos 78 convenios ratificados que son ley vigente y que nos obligan como juristas a conocerlos y aplicarlos. Pero también tenemos una deuda enorme con el 55% de trabajadores que viven en la informalidad y para quienes estos convenios aún no son una realidad cotidiana. Este es el verdadero reto del derecho internacional del trabajo en México, cerrar la brecha entre la norma y la vida. Muchas gracias por escucharme. Se despide de ustedes, Mariana.